quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar. Vamos a ir a la palabra de Dios, amados hermanos. Recuerde, comenzamos libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 1. Recuerde que esta es una carta de las que envió el apóstol Pablo a los Corintios. Como les dije yo, el objetivo de hacer esto es porque es el fundamento de la iglesia. Y muchas veces necesitamos descubrir que cómo debe de comportarse la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene una manera de comportarse, entonces, y a veces creemos de que es que el pastor es muy delicado, es que el pastor es muy cerrado, ¿verdad? Es que el pastor es muy estricto. Amados hermanos, no es el pastor, es la Biblia lo que lo dice, es la iglesia, el pueblo del Señor tiene que ser diferente. Damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que están en las redes sociales, están en nuestra página. Recuerde que estamos transmitiendo ya en vivo y en directo nuestros cultos, nuestro estudio bíblico, nuestro culto del domingo. Como dice nuestro pastor Junior allá en El Salvador, dice, démosle un aplauso fuerte a todos los que están en línea. Vamos a darle un aplauso fuerte a todos los que están en línea ahí, por favor, participe de eso, porque recuerden, a veces sabemos aquí una cantidad y luego en línea hay otra cantidad y esperamos de que esos que se conectan en línea, un día Dios toque su corazón y digan, voy a ir a ocupar una silla a ese lugar, quiero aprender de lo que estos hermanos están aprendiendo. Pero bueno, vamos a comenzar esta noche. Allí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos y oramos. Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pedimos, Dios, que nos des sabiduría, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría del cielo, Señor, para poder entender, Señor, esa carta, por qué se dijo, para qué se dijo, para quiénes fue hecha y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida en esta época actual, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, por la paz de Israel, tu pueblo, Jerusalén. Oramos, Señor, por tu segunda venida. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Ya le iba a decir, puede sentarse, pero si nunca nos paramos, no nos podemos sentar. Vamos a ir rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1. Dice, Jesús la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Vamos a ver el verso 1, dice de la siguiente forma y manera. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, no es sostene, ¿verdad? Es Sóstenes. Entonces, vemos nosotros, en primer lugar, Pablo comienza diciendo su nombre. Él comienza diciendo, pero vea las cartas. ¿Cuántos hemos escrito cartas aquí? Alguien que me diga cómo una carta es, cómo una carta comienza y cómo termina. Saludando. ¿Cómo comienza una carta? ¿Sheila? ¿Cómo? Ay, entonces comienza bien bonita esa carta. Sí, esa carta sí me gustó. Hágame una, por favor. No, fíjese bien. Porque esta es una carta la que estamos leyendo. La de los Corintios es una carta. Pero oiga bien, en la época, no, ganó puntos. Sheila ganó, no sabe cuántos puntos ganó. Okay, si no, sí, no. Por favor. Vea, en la época antigua, cuando Pablo escribió esta carta, que fue en el año 50 después de Cristo, había un formato de carta. Y el formato de carta era diferente al formato actual. Cuando usted escribe una carta, lo primero que hace es poner su nombre. ¿Su nombre es suyo o el nombre de la persona a quien se la manda? ¿A quién se la manda? No, la carta es una carta que hace en papel, ¿verdad? Comienza a escribir una carta. Tal vez para los jóvenes hoy pues es bastante difícil porque nunca han hecho una carta, quizás nunca han escrito esa carta. Entonces, en la escuela le enseñaban a hacer cartas antes, sino que pregúntenle. Ahora le enseñan a hacer email y toda la cosa. En la época anterior se escribía, usted escribe una carta y usted pone para quién es la carta y al final pone quién escribió la carta. Pablo aquí viene diciendo, dice Pablo, comienza él, antes en la época de Pablo,
la carta se comenzaba poniendo quién la escribía y para quién era allí junto, para que no hubiera, porque también en la época de Pablo había una forma de que falsificaban las cartas. Quiere decir, robaban cartas y las hacían ver como que eran de otra persona, otra para otra persona, no sé el motivo. Ahora ya no se roban cartas, ahora se roban las carteras, los carros, los DVD, ahora ha cambiado un poco, ¿no? Pero Pablo dice, y algo que Pablo quiere dejar en claro es que él ha sido llamado a ser apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo quiere dejar en claro que él no era de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesucristo, pero fue llamado por Jesucristo. Y quiere dejar en claro él de que él no está por ninguna voluntad de hombres, porque en aquel tiempo elegían los sacerdotes y los elegían la gente que tenía poder para el templo de los judíos. Entonces llega a un punto de que también hoy en la actualidad hay personas que están dirigiendo iglesias como pastores porque a un grupo las ha elegido. Un grupo dice, queremos a esta persona, pero no sabemos si Jesucristo lo eligió primero o si él tiene el llamado para ser pastor. No sabemos. Pero Pablo lo deja bien en claro y menciona a un hermano, ve aquí, el hermano Sóstenes, famoso este hermano, porque estaba con él. Y vamos a seguir rápidamente donde podemos ir desglosando qué es lo que Pablo trata de decir en esta carta. Verso 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo dice, yo estoy escribiendo la carta. ¿Para quién le escribe? Para la iglesia que está en Corintio, pero oiga bien, también dice que él escribió para todos los hermanos que han sido llamados por Cristo. Quiere decir que esta carta se puede aplicar hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque la Biblia se actualiza sola. La Biblia sirvió y servirá siempre, porque es la palabra de Dios. Y Pablo está externando que dice, para los que invocan al Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué quiere decir? Para todos los hermanos. La Biblia generalmente, si usted la lee, generalmente en muchas porciones de la palabra, habla para los hermanos de la iglesia. Pero a veces la Biblia, nosotros la vemos y como que no fuera para nosotros, como que no la entendiéramos. Realmente, como cristianos nosotros, de estar tiempo en la obra de Dios, ya nosotros tuvimos que haber leído la Biblia varias veces. Y yo considero que el tiempo, cronológicamente hablando, es una buena distribución de tiempo. Un año, usted puede leerse la Biblia en un año sin ir corriendo ni nada. Un año, pum, pum, así. Tenemos hasta un croquis nosotros que le damos a los hermanos para que lean su Biblia en un año. Y si yo preguntara, ¿cuántos años tiene usted de ser cristiano? 3 años, 4 años, 5 años, 7 años. El que tiene 5 años ya tuvo que haber leído la Biblia 5 veces. Pero a veces se encuentra algo, se menciona algo en la Biblia que dice, y eso está en la Biblia, dice. Quiere decir que no ha leído toda la Biblia. Ay, pastor, pero es que no me la puedo memorizar. Sí, está bien, usted no se la puede memorizar, pero sí va a ir conforme la vaya leyendo, usted va a ir aprendiendo de ella, usted va a ir metiéndose en ella y cuando usted vea, usted la ha leído. Y vamos a ir rápidamente, recuerden, cuando dice Pablo, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Por qué dice a la iglesia de Dios? ¿Será que hay iglesias que no son de Dios? Por eso le digo que es importante entender el término. Cuando Pablo estaba hablando 50 años después de Cristo, él está hablando de un término que es pagano, un término que no es religioso. El término iglesia es para un grupo de personas. Es un grupo de personas. Entonces, esa es la palabra que utilizaban que se llama eclesia, griega, eclesia. Es un grupo de personas. Pero Pablo viene y comienza a usar ese término, pero dice
¿Para la iglesia de quién? De Dios. Quiere decir Pablo, este grupo es para Dios. En aquel tiempo ese término se usaba para los grupos de música, los grupos que hacían fiesta, era una reunión. Por eso Pablo hace énfasis y dice que esta carta es para la iglesia de Dios, para que Dios es el que está reinando en ese grupo. Vamos a ir rápidamente avanzando porque se nos complica el tiempo, pero vamos a ver nosotros de que sobre eso usted va a ver de que la iglesia también de Corinto, esta era una ciudad bastante pagana. Pagana quiere decir corrupta. Y había una mezcla de idiomas, razas, porque era una ciudad portuaria. Y fue hecha por Augusto, el emperador romano, 100 años antes. Entonces, pero esa ciudad era famosa porque tenía mucho arte, mucha diversión, mucha entretenimiento para toda la gente que llegara. ¿Qué quiere decir? Pablo sabía que la iglesia iba a entrar a competir. Y fíjese que estamos compitiendo hoy en la actualidad. Dígame, ¿contra quiénes compite la iglesia? Contra las discotecas, ¿vea? Porque la muchacha prefiere irse a la disco, ¿vea? En lugar de venirse a la iglesia. ¿Contra quién más compite la iglesia? Con el mundo, sí, pero específicamente. Sí, pero por eso no entendemos muchas veces los conceptos. Oiga bien, la iglesia compite con los cines, porque hay un estreno de una película buena, la gente pues se va para el cine, ¿no? Y los amigos, las drogas, las fiestas, la diversión, los partidos de fútbol, los partidos de softball, las peleas de boxeo. La iglesia tiene que competir con todo esto. ¿Por qué? Porque la gente dice... igual, por eso estamos en este punto. En Corintio era algo parecido. Entonces, la iglesia tenía que competir. Imagínense las mujeres, allá había una gran gama de prostitución en Corinto. Entonces, de todo nivel, de todo precio. Entonces, las mujeres pues decidían ellas, no, pues bueno, voy a ir a trabajar hoy en la noche o voy en la iglesia. Bueno, allá me van a pagar buen dinero y en la iglesia no me van a dar, entonces me voy a ir a trabajar mejor. ¿De qué trabajaba? De vender su cuerpo. Prostitución es una de las profesiones más antiguas que existió y Corintio era especial para eso, porque llegaba mucho turista, mucha gente de todos lados. Entonces, había una gran competencia. Entonces, hoy lo podemos ver en la actualidad. Hoy lo podemos ver en la actualidad, que alguien, la iglesia tiene que competir. Entonces, por eso, hoy en la actualidad tenemos un problema. Muchos pastores, muchos líderes de la iglesia se están tratando de meter cosas del mundo para competir con el mundo. Hoy en la actualidad muchas iglesias parecen discotecas, y que me perdonen los pastores, amigos, hermanos que tienen iglesias como que son discotecas. Alguien me va a decir que estoy atrasado y todo, pero ahora dígame, ¿a dónde están las luces? Pues, ¿en las discotecas? Hay iglesias que bailan como que estuvieran en una pista de baile. Con sus movimientos y todo, pero ¿dónde estamos? Traemos cosas del mundo para que los jóvenes vengan. Traemos cosas del mundo para que la gente le guste. ¿Y desde cuándo? Pues si el evangelio no es para que te guste. El evangelio es para que nos transforme, para que nos cambie, para que nos salve, para que nos dé la salvación y la vida eterna. Para eso es el evangelio. Mucha gente dice, no, es que nosotros no crecemos porque no tenemos grupo de alabanza. Y el grupo de alabanza se salva a la gente por escoger al hermano Danilo Montero, a Dani Berrío, por escuchar al amigo allá, por muy famoso que sea de música cristiana. Nadie se va a salvar por escuchar alabanzas. Nadie, totalmente. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad? De la única manera que la gente se va a salvar es por creer en Jesucristo. ¿Y cómo va a creer en Jesucristo? Escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma. Y Pablo en este momento estaba enviando una carta a la iglesia de Corintio. ¿Pero por qué le estaba escribiendo a la iglesia Pablo? Oiga bien,
esta iglesia, Pablo la fundó. Pablo fundó esta iglesia y cuando él la fundó, para fundarla, para dejarla formada, él estuvo 1 año y medio en ese lugar. Y esta carta la está escribiendo desde el lugar de Éfesos, en otro lugar. Y la está escribiendo, ¿por qué menciona al hermano Sóstenes? Porque dicen los teólogos que posiblemente Sóstenes lo llegó a visitar y le dijo los problemas que estaban teniendo. Y Pablo comenzó a escribir y estoy aquí en la compañía del hermano Sóstenes. O sea, cuando recibieron esta carta a los Corintios dijeron, ya fue con el chisme este. Pero también tiene su propio capítulo, ¿no? También. ¿Quién? Sóstenes, alguien, un servidor de la iglesia, un diácono. No. Sóstenes era como un colaborador, es como que digamos, aquí yo les escribo, hermanos del tabernáculo de Verovich, en compañía del hermano Juan Carlos, lo menciono, el que dirige nuestra video y sonido. Es como que le da una mención especial para que la gente sepa con quién está. Pero lo que tienen que entender los hermanos era de que Sóstenes le había llevado información de la iglesia. Sóstenes era como un diácono, pues. El diácono está encargado de velar por la iglesia. Y ya va a ver más allá. Pero sigámosle porque esto se está poniendo muy bueno. Parece una telenovela, como dije ayer en el libro de Génesis. El pueblo de Corintio era conocido mundialmente porque eran fiesteros. Porque les gustaba la parranda, les gustaba la buena comida, les gustaba la buena bebida. Y mire, tenga bien cuidado esto. Sabe que en este tiempo, cuando le querían decir a alguien, alguna mujer o algún hombre, le decían, vamos a corintiar, le decían. Vamos a corintiar, le decía. ¿Qué le decía? Vamos a echarnos un par de chelas, un par de cerveza y vamos a comer, vamos a pasarla bien, a corintiar. Y a las mujeres les decían, estas andan corintiando. ¿Por qué? Porque andaban vendiendo su cuerpo. Corintiar era una frase de decir que eran todos de la vida mundana, de la vida de la alegría, la noche, el placer, totalmente ese, perdón. Entonces, eran fiesteros, se embriagaban, tenían, era una moralidad sexual de relajo. Ese era Corintio. Y Pablo ahí tenía la primera iglesia que él puso. Y está bien. Porque Jesús dijo, yo he venido a los enfermos, yo no he venido a los que están sanos. Por eso nosotros tenemos que seguir luchando. A veces queremos apartarnos de los que fuman, de los que toman, de los que son fiesteros. Y digo, ahora Corintios está hablando y dice, no te apartes de ellos. Enséñales a Cristo, evangelízalos, enséñales cuál es la diferencia. Vamos, trabaja con ellos. Porque así como una porción de levadura, dice, afecta todo un poco de masa, así también la palabra de Dios, dice, lo compara al reino de los cielos. Debe de afectar. Y aquí hay un problema. En Corintio, uno de los problemas principales era que Corintio era un lugar desenfrenado. Y el problema mayor es que en lugar de que la iglesia cambiara a Corintio, Corintio la estaba cambiando a ella. Ya las hermanas de la iglesia estaban llegando en minifalda. ¿Sí? Ya los hermanos estaban llegando con sus batas hasta el ojo del pie y color rosado, que estaban volviendo gays. Porque esa era la diferencia. Los colores de los hombres se usaban bata. Y la bata del hombre era hasta la rodilla. Y la bata de la mujer era hasta el ojo del pie. Y habían hombres que llegaban con una bata hasta el ojo del pie. Ey, ¿qué pasó? Entonces quiere decir, Corintio estaba corrompiendo la iglesia en lugar que la iglesia arreglara a Corintio. ¿Me está entendiendo cuál es el punto? Y a veces sucede. Tenemos amigos, tenemos compañeros de trabajo y a veces comenzamos a hablar como ellos, con malas palabras, malas expresiones, maldiciones. ¿Por qué? En lugar que nosotros los cambiemos a ellos, ellos nos están cambiando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Y cualquier parecido es una coincidencia, ¿va? Pero de eso trata Corintios, que tenemos que ser diferentes. A mí, tú vas a la escuela y te vistes como se visten todos los que son del mundo. Yo veo a Ana que va a la high school como vestida como todos del mundo y digo, ¿y entonces cuál es la diferencia que ella crea en Dios, pues? ¿Cuál es la diferencia? Entonces no hay diferencia. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? Como los del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Debemos de ser diferentes. Vamos a caer mal. Nos van a decir cosas feas. Está bien, no te preocupes. ¿Qué prefieres tú? ¿Caer bien con el mundo y quedar mal con Dios o quedar bien con Dios y mal con el mundo? Es tu decisión. Pero sigamos adelante porque esto dice verso 3. Y nos hemos pasado del saludo. Son los saludos que hemos visto ahorita, verso 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Yo no quiero sembrar ningún problema en nadie. Yo quiero la paz de Dios con ustedes como la paz de Dios para mí. Y el que se moleste, como decía el pastor general de nosotros, el que le pica, que se rasque. Pero aquí no es para ofender a nadie. Aquí no es para decirte que estás mal, que estás bien. No. Quien tiene oídos para oír, que oiga, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Si tú oyes la palabra y la pones en práctica, tu vida va a mejorar. Tu vida va a ser diferente. Dios va a ver el esfuerzo que estás haciendo. Yo que sé que el tiempo se limita, pero yo tenía un hermano en la primera iglesia que abrí, en el tabernáculo bíblico bautista San Pedro Puxtla, era en una montaña. Dicen, ¿verdad? A veces uno, como cristianos, nos caemos, pues. ¿Qué quiere decir que nos caemos? Que cometemos errores, pues. O pecamos, pues, ya. Yo tenía un hermano de que su debilidad era que él era alcohólico, pues. Y cuando llegó a la iglesia, pues él comenzó a cambiar. Era blanquito. Entonces, y casi 2 años sin tomar, de repente un día llegó bien rojito él, ¿no? Y yo lo saludé y todo. Y huelí el níspero. ¿No saben qué es el níspero? Es una fruta. El níspero es una fruta y huele a pura cerveza. Y yo lo huelí, ¿no? El hermano huele a anís, pero quizás trae fruta, dije yo así. No, está bien, ¿no? Lo olí o lo que sea, pues, le agarré su aroma, pues. Le olí su cuello, pues, como sea. Entonces sentí que él venía y traía el olor a cerveza. Entonces, pero yo, como es un níspero la fruta, dije, no vaya a ser que me equivoque, porque a veces para juzgar somos número 1. Sí, no, hombre, hermano, ya se echó unos tragos y no, se cayó allá abajo y se echó alcohol en el codo porque le dolía, pues, ¿me entiendes? Más si era con marihuana. Porque hay alcohol con marihuana, de verdad, que se llama marihuanol. En serio, mi mamá lo usa. No, borren eso, por favor, pastor. No, en serio, mi mamá en serio lo compra así y se pone en la rodilla. Y dice, qué bueno, dice. Yo le dije, tráigame un bote de esos cuando venga. Le dije yo, para probarlo, pues. Ya le cambiaron el nombre, hermano. María Juana. Mira, hermana, está bien actualizada. Mire, no, hermana. Excelente, hermana. Gracias. Un aplauso a la hermana por la información. Nos actualizó. Ya, pues ya, no, si ya le voy a decir a mi mamá, por favor, que me traiga uno de, ¿cómo dijo? ¿María qué? María Juana, ¿y qué me dijo? Sí, María Juana. Ok, listo. Entonces, este hermano siguió llegando así. Hasta la tercera vez que yo le sentí, le dije, hermano, le dije yo, ¿qué está pasando? Le dije, siento que usted huele a alcohol. Y me dijo, mire, pastor, perdóneme, es que fíjese que es cierto, no he podido superarlo y me tomé 2 cervezas antes de irme al culto. No, hermano, pero tiene que luchar, tiene que superarlo, tiene que el testimonio y todo, está bien. A la segunda vez, la tercera vez igual, vengo yo y le digo, hermano, venga para acá. Sí, pastor, es que mire, me caí en una cáscara de guineo, dice él. ¿Qué está diciendo él? Que se cayó, pues, que como cristiano se tomó 2 cervezas, pues, pero lo dice de esa manera. Se cayó. Y el otro domingo se cayó.
Y no, al final, como a las 5 veces lo vine yo y le dije yo, hermano, le dije yo, tenga cuidado, le digo, porque usted ya no se para en ninguna cáscara de guineo. Usted anda en el tobogán tirándose todos los fines de semana para tomarse la cerveza. ¿Qué le estaba diciendo yo? Que sí vamos a cometer errores, pero tenés que luchar, pues. Tenés que y darle con todo y que se vea la lucha. La abuelita dice, ¿verdad? Ayúdate que Dios te ayudará. Dice. No es bíblico, ¿verdad? Pero ella dice así, ayúdate que Dios te ayudará. Y es cierto. Yo lo comparo eso cuando dice Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué quiere decir? Si tú no te acercas a Dios, Él tampoco se va a acercar a ti. Si tú no quieres la ayuda de Dios, no, pues Él menos que te la va a dar. Pues, ¿por qué no quiere nada a la fuerza? Porque nosotros somos los interesados. Y viene en este verso 3, ¿no? Gracia y paz. Y yo esta noche les digo, yo no quiero problemas con ninguno de ustedes, ni con sus maridos, que el pastor estaba bien serio, no estaba reclamando. No, de ninguna manera. Que la paz de Dios esté con ustedes, así como esté conmigo. Pero tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que ver aquellas cosas que no son de los cristianos. Y rápidamente vamos del 4 al 9 y aquí comienza lo bueno. Dice, gracias doy a mi Dios siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo viene diciendo, muchachos, si ustedes no cambian, por ustedes mismos no van a cambiar. Si ustedes no pueden mejorar su vida, si están fuera de Cristo. Y oigan bien, la iglesia de Corinto, dijo Pablo, está llena de dones. No tienen nada que ir a buscar al mundo. Hermano, somos alegres en Cristo Jesús. No tiene nada que ir a pensar usted tomarse 2 cervezas para estar alegre. Esa es mentira, que el anuncio el comercial le da. No, ¿sabía usted que el alcohol es un agente depresivo? Pero nosotros decimos, pero yo tomo para estar alegre. Eso es falso. El hombre bueno siempre es ecuánime, siempre es respetuoso, serio. No, pero borracho llorando está. Ay, todos los mocos, ay, se limpia la cara. Esto no es moco. Llorando no tiene vergüenza, no tiene nada. El hombre bien serio y todo, es abogado y cuando está borracho ahí anda siguiendo a la señora en el barrio con el corvo para machetear a la mujer porque está peleando con ella, borracho. Y anda dirían, ¿qué? En truzas, en calzoncillos, decimos nosotros. Anda el hombre en toda la calle caminando, corriendo. No le da vergüenza. ¿Por qué? Porque está borracho. Entonces, el alcohol te deprime. Y la gente dice, no, tomamos alcohol para olvidar. Mentira del diablo. Porque cuando tomamos alcohol, más nos acordamos de la vida anterior y ahí es donde viene el problema. La depresión, el llanto. ¿Sí? Entonces, es mentira eso. Es como que los anuncios que salen son verdad. Si te sientes diferente, manejas diferente. Un toque de marihuana te vas a sentir diferente, quiere decir que vas a manejar diferente. Entonces, eso así es. Entonces, Pablo les dice, la iglesia no necesita ir a buscar nada al mundo, amados hermanos. Usted no necesita compararse con la Gloria Trevi ni con la señora que están de moda aquí en Estados Unidos. No, usted es elegante, usted es guapa para el Señor, usted es una princesa de Cristo, usted puede vestirse bien sin andar mostrando su cuerpo, decía Pablo, que era famoso en Corintio eso. ¿Qué vende? ¿Carne o qué? Pues lo que saca para enseñar es lo que vende, pues. Y Pablo decía claramente, fiel es Dios, dice, que los llamó a ustedes para transformarlos, pero haga la lucha, pues. No, pero yo me voy a ir al baile porque, no, hombre, ya, hoy no voy a ir a la iglesia, voy a ir al baile. Qué lucha la que está haciendo, ¿va? No, no se puede. Por favor, por favor. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Es que me comporto mal porque el diablo tiene la culpa.
Y el diablo dice, ¿y yo qué hice? Ni te he visto todo el día. Y es la maldad que está en nosotros. Entonces vemos nosotros de que Pablo habla claro y dice que Pablo lo que piensa es de que nosotros nos comportemos bien, nos apartemos de las cosas del Corintio, del mundo, para que en el final seamos irreprensibles. Irreprensibles le llamamos nosotros a alguien que no tiene cola que le pisen. ¿Entiende eso? Que no tenga cola que le pisen. Pero a veces nosotros, mira tal cosa, mejor no digas nada porque aquel día tú te hiciste esto y te vi. Tiene cola que le pisen. No es irreprensible. Irreprensible es una persona que trata la manera de comportarse de la mejor forma y manera porque es un cristiano. Honra a Dios con sus decisiones, honra a Dios con su vida, honra a Dios con su familia, honra a Dios con su tiempo, honra a Dios con sus bienes. Una persona irreprensible, porque entiende y sabe de que todo lo que tiene es de Dios. Si se muere hoy no se lleva nada. Uno. En segundo lugar, sabe de que todo lo que tiene es por misericordia de Dios. Y número 3, porque está agradecido con Dios, porque él sabe de dónde Dios lo sacó, de dónde Dios lo rescató. Entonces es irreprensible. Y vamos leyendo rápidamente del 10, verso 10. Dice de la siguiente forma y manera: os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Aquí comienza el problema ya. Pablo los ensalzó y les dijo de qué tienen que apartarse y todo, porque dice, entre ustedes hay divisiones. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Cada quien quiere venir a hacer el programa de la iglesia como le da la gana. No respetan al pastor, no respetan al diácono, no respetan a nadie. Hermano, por favor, si ocupa algo ahí de la cafetería, bótelo a la basura. Y que yo soy el que hago limpieza para que la recoja otro. Hermano, por favor, el culto es a las 7:30 el miércoles y el domingo a las 10:15. Trate de estar 5 minutos antes. Ay, pastor, es que yo no puedo llegar antes. Pero es que no le estamos preguntando si quiere, le estamos diciendo que esté. Entonces hay divisiones. ¿Por qué? Porque hay divisiones, porque a veces alguien habla de alguien. Porque alguien ve mal a alguien. Yo les he dicho y se los he comentado, se los he pedido de favor. Cuando venga una visita, salúdenlo, véanlo bien, regálenle un chicle a alguien que se pare y que le haga un café. Hay que hacerlo sentir que lo queremos y nos sentimos contentos que esté aquí. Para que todos estemos en una misma forma de pensar, forma de sentir. Porque todos queremos que el grupo crezca, ¿amén o no amén? Entonces, algo tenemos que hacer, pues. A veces yo digo que, ¿cómo es? Poco ayuda al que mucho estorba, ¿verdad? Así es, correcto, ¿va? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo? Y yo lo digo de otra manera, ¿verdad? Mucho ayuda al que no estorba. O sea, si no va a traer a nadie, tampoco estorbe, pues. Si no va a traer a nadie, pues por lo menos ríase con los que vinieron, ¿va? Ríase, pues, que se sientan contentos. No se enoje si algo malo pasó, trate de ver que no pasa nada y luego lo hablamos, pues. No que a veces andamos buscando un motivo para ya no venir. Yo no voy a venir, pastor, ¿y por qué, hermana? Es que el niño de la hermana tal le pegó al mío, fíjese. Y enfrente de la maestra de escuela bíblica. Porque ella estaba en el teléfono en lugar de estar viendo a los niños. Y nadie me ha contado nada, ¿verdad? Yo la cámara vi un día de esto, pero ¿me entienden? Entonces, y se enojan. Ay, hermano, pero los niños se golpean a cada rato, se pelean y al rato están juntos. Pero el diablo va a utilizar cualquier situación, cualquier circunstancia para apartarlo a usted, su familia, del camino de Dios. Y sabe que es fácil apartarse del camino de Dios, pero qué difícil es volver al camino. Eso es dificilísimo. Pero bueno, había un problema. Había en eso división. Había en eso que cada quien, me imagino que Pablo estaba diciéndole, porque cada quien quería la iglesia de diferente color.
Yo la quiero azul, yo la quiero roja. A mí me gusta verde. Y pongan alfombra porque mis pies no se pueden arruinar. Pastor, y que eso no suene muy duro las bocinas porque mis oídos son muy delicados. Ay, hermana, de verdad, pero yo en la discoteca que usted va, eso suena, pero tremendamente. Allá no son delicados los oídos en la discoteca y aquí son delicados, ¿no? ¿Cómo es eso? No entiendo yo, explíquemelo porque así. Entonces, a veces nosotros buscamos cosas que no están. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es bastante complicado y Pablo lo sabe, pero había un problema. Y Pablo quería tratar el problema. Y es importante que entendamos que las iglesias van a tener problemas. Pero fiel y justo es nuestro Dios para ayudarnos a salir adelante. Las iglesias van a tener problemas, no se preocupen. Ay, porque a veces mucha gente cree que, ay, no, habrá sido, habrá beso y amén, aleluya, aquí no tiene que haber problemas. Pues sí, en la iglesia hay problemas. ¿Y sabe por qué hay problemas? Porque las iglesias las componemos los seres humanos. Es sencillo. Porque el problema no es la iglesia, el problema somos nosotros. Que nos andamos fiando con esto, no hemos dormido bien, no hemos comido bien. La hermana anda bien enojada porque está en dieta. ¿Y qué culpa tenemos que ande dieta? Pues, ¿qué culpa? Ninguna. La otra hermana está enojada porque el niño le quebró la vajilla nueva que había comprado. ¿Y qué culpa tenemos que su hijo se la bajara en la mesa? Pues se la rompiera. Pero anda molesta. Y aquí se vino a desquitar con alguien, ¿no? No, pero igual, sucede. Vamos a ver, del 11 al 13, vamos a leer rápidamente. Porque, oiga bien, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloe que hay entre vosotros, ¿qué hay? Contienda. ¿Y qué es una contienda? No crea que es una contienda donde venden dulce, gaseosa y pan, ¿verdad? No es una tienda, no, una contienda, es un pleito, un problema. ¿Por qué tenían problemas? Porque habían divisiones de grupo. Y Cristo no se ha dividido, dijo Pablo. Cristo es uno solo. Nosotros tenemos que estar unidos. Y cuando estamos unidos somos más fuertes. El diablo quiere separarnos porque ahí está la debilidad. ¿Sabe que la mejor manera de cómo cazan los lobos? ¿Quién sabe cómo cazan los lobos, las ovejas? Sí, separan a la más débil y anda el lobo, miren, brincando a todo alrededor. Y las ovejitas, ¿vea? Hay unas ovejitas histéricas, ¿vea? Así como hay unas ovejitas tóxicas, ¿vea? Si es una coincidencia en nuestra iglesia que hay unas histéricas y unas tóxicas, es una coincidencia, ¿va? Pero solo le estoy explicando a nivel de la explicación, ¿no? Hay unas ovejitas que son tan histéricas que el diablo les hace así, miren, ¡ay, el lobo! Y salen corriendo, y de tanto que van corriendo, que se separan del grupo. Y creen que lo están haciendo bien, huyendo del lobo. Y comienzan a correrse y el lobo comienza a separarlas. Y el lobo solo les muestra los dientes. Y la ovejita corre. Y entre más corre, se cansa. El diablo, el lobo no corre para nada. Él la sigue y la sigue, él casi jugando. Cuando la ovejita ya no puede, plum, cae. El lobo solo llega, le pone su pata en la cabeza, la otra en el cuello, y le agarra el cuello, plum, la desgarra y se la come. ¿Qué hizo? Separarla del grupo. ¿Qué hizo? Asustarla. Mi abuelita decía que a veces nos asustan con el petate del muerto. Ay, en esa cama, allí durmió don Juan que se murió. Ay, Dios mío, el muerto, pues yo no duermo ahí. Y si el muerto ya no está, pues ya el que se fue, se fue. Hay que tenerle, correcto, hermano, hay que tenerle miedo a los vivos. Los vivos son los que te pueden hacer cosas que los muertos no te pueden hacer nada. Entonces venían ellos y tenían problemas, divisiones entre ellos, dificultades. Le está diciendo los problemas de la iglesia. Y rápidamente y menciona a Cloe. ¿Qué quiere decir? Hay un grupo de una hermana. La hermana Katy está haciendo un grupo. Y la hermana Sheila está haciendo otro grupo, Dios mío. ¿Y cuál es el problema del grupo? ¿Por qué no hacemos un solo grupo, pues? ¿Por qué no nos unimos todos para el bien común, para trabajar para la obra de Dios? Que sería mejor, ¿no? Pero eso pasó en la iglesia. Y cualquier parecido hoy en la actualidad, pues es lo mismo. Vamos a ver del 14 al 17 qué dice. No leímos el 12. Ni el 13. Ok.
Veamos qué dice el 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Porque sí, habían grupos dentro de la iglesia y se comienzan a hacer grupitos. Ay, yo no quiero servir con tal hermana porque esa hermana es tan gruñona, Dios mío, y tan joven que está. Ay, yo no quiero servir con tal hermana porque siempre quiere mandarlo a uno y ya no quiere hacer nada. Y hacemos grupos. Y andamos hablando de esto y lo otro. Dice Pablo, el sueño de Pablo era, y el sueño de Cristo es, de que la iglesia sea de un mismo pensar y un mismo sentir. Cuando la iglesia está pensando, está sintiendo lo mismo, la iglesia es poderosa. Y el diablo no puede contra la unidad. El diablo siempre quiere dividir, para atacar, para destruir. Un pueblo unido no puede ser fácil destruido. ¿Se acuerda que antes decía, el pueblo unido jamás será vencido? ¿No? ¿No se acuerda? No, ustedes no, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan de eso? Pero en verdad, si lo llevamos a la palabra de Dios, la iglesia cuando está unida no es fácil destruida. No. Pero miren, si el pueblo está dividido, miren, el pastor allá andaba y estaba sentado en una mesa y vi 2 envases de cerveza. Ya le vamos a ir a reclamar y él anda nos regaña a todos y él tomando cerveza. Ya todo el mundo haciendo planes, ¿verdad? Vamos a reclamarle. Pero nadie preguntó si llegó a la mesa y estaban los 2 envases y se sentó y iban a limpiar la mesa para que él comiera. Nadie preguntó nada. Y la hermana está diciendo, ya lo está diciendo para que no creamos cuando nos digan. Dice, no, hermana, por favor, hombre. Entonces Pablo estaba diciendo, ¿acaso quién fue crucificado? ¿Usted está aquí por Cristo o está por el hermano? ¿Usted está por el pastor o está por Cristo? ¿Está por la hermana o está por Cristo? ¿Por qué viene usted a la iglesia? Viene porque la traen, viene porque le dicen, si no vas, ya no te voy a desheredar. O viene porque la obligan, o viene por una costumbre, o viene por Cristo. Porque oiga bien, si viene por Cristo, usted disfruta estar aquí. Si usted no viene por Cristo, usted quiere que esto se termine ya. El pastor tanto tiempo que se está. Ay, Dios mío. Y no le interesa lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no viene por Cristo. Vamos a seguir leyendo del 14 al 17, hoy sí, ¿verdad? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo es claro, dice, porque según lo que dice Pablo es de que en las iglesias a veces el pastor deja de bautizar y bautizan los líderes porque ya están ordenados al ministerio. Pero a veces los grupos comienzan a seguir a quienes lo bautizó. Como que al bautizarlo le dice, tú eres de mi grupo, tú no sos de mi grupo. No. Y eso es lo que estaba pasando en Corintio. ¿Pero por qué estaba pasando todo esto en Corintio? Porque la iglesia se estaba metiendo a andar vacilando en el mundo, andar paseando en el mundo, andar malgastando tiempo en el mundo. No, hombre, si no está mal, hombre. No, hombre, vamos a la iglesia y de ahí nos vamos para la discoteca, pues. Vamos a la iglesia y de ahí nos vamos a tomar, hombre, vamos, a la pachanga, pues. A veces creemos de que venir a la iglesia y luego irnos a las cosas del mundo es porque estamos cumpliendo un rol, estamos cumpliendo con Dios y ahora pues ya después no importa. Es cuando estamos siguiendo a una iglesia o la iglesia no por Cristo, la estamos siguiendo por cualquier otra cosa y no por Cristo. Pero cuando venimos por Cristo, nosotros somos diferentes, actuamos diferente y pensamos diferente. Pero bueno, si esta iglesia tenía problemas, también nosotros tendremos algunos problemas de eso. Pero todo se puede sanar, todo se puede superar con la ayuda de Cristo Jesús. Recuerde eso, es importante, muy, muy importante. Y Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso son míos? No, nadie, yo no fui crucificado, si el que fue crucificado es Cristo. A veces decimos, por eso hay personas que se enojan
en la iglesia por A o B o C motivo y dejan de diezmar, de ofrendar. ¿Y sabe por qué? Porque lo que le daban, se lo daban al pastor, no a Cristo. ¿Y para qué? Voy a castigar al pastor. El pastor sienta de que yo soy muy importante, mis finanzas son importantes. No, pero lo que le damos se lo damos a Cristo y no importa. Tú se lo das al Señor, todo eso. Vamos a ver el verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo dice claramente, Cristo es la sabiduría, pero para uno es locura. ¿Qué estaba diciendo? Pablo estaba diciendo, alguna gente de Corintio no entiende la iglesia, no entiende la Biblia. Y a veces nos encontramos dentro de la iglesia y no entendemos lo que la Biblia dice. No entendemos que Dios dice que sí lo podemos en Cristo Jesús. No entendemos que dice Dios que comencemos a servir a Dios. No entendemos que dice Dios que tenemos que crecer espiritualmente, que tenemos que desarrollarnos y tenemos que dar fruto. Es una locura, no la entendemos y estamos en la iglesia. Y en aquel tiempo Pablo les estaba diciendo, ustedes tienen problemas porque creen que esto es una locura. Ustedes no están entendiendo el poder de Dios. Cuando entendemos el poder de Dios es cuando nos entregamos más a la obra de Dios de diferente forma y manera. Y sabemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a ver 19 y 21. Dice la palabra, pues, bueno, ya vimos el 19, vamos al 20, el 21, 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice Pablo claramente, nadie se va a ir al cielo por ser inteligente, por ser sabio, por saber toda la ciencia. Se va a ir al cielo por creer en Jesucristo. El abogado no se va a ir al cielo, pero posiblemente el que vende paletas en la calle se va a ir al cielo porque él se ha entendido que debe aceptar a Cristo como Salvador personal de su vida. Pero el abogado no acepta a Cristo. Entonces, ¿quién se va a ir al cielo? El que vende paletas en la calle, el que vende dulces en la calle, porque él sí ha entendido, porque es una locura, dice. Entonces vemos nosotros cómo Pablo está diciendo, ¿quién es el disipador de este siglo? El diablo. Quiere decir, ¿quién los influye para que usted no crea mucho en Dios? El diablo. ¿Quién influye en usted para que ame las cosas del mundo? El diablo, dice. Pero es su decisión, dice. Pablo dice que sí podemos ser diferentes. Sí podemos cambiar. Cambiemos el mundo. Comencemos cambiando nosotros para que luego cambiemos nuestros hijos, nuestra familia, todo lo que nos rodea. Y entonces encontraremos la verdadera felicidad del Evangelio en Cristo Jesús. Vamos a ver del 22 al 25 para ir terminando. Dice la palabra, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Viene Pablo y dice, la locura triunfa sobre la inteligencia. Y aquí está hablando de griegos, escribas, judíos, está diciendo que la salvación es para todos. Porque antes los judíos creían de que ellos eran la descendencia de Dios y solo ellos se iban a salvar. Pero vino Jesús y les dijo claramente, ya no hay división, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escriba, ya todo es un solo pueblo, el pueblo de Dios. Si usted está en el pueblo de Dios, usted ha encontrado la salvación y la vida eterna. Y lo que Pablo está tratando de decir, si hay problemas porque unos se creen más que otros, están equivocados. Dentro de Dios todos somos iguales porque todos valemos la sangre de Cristo. Gracias.
Todos valemos la sangre de Cristo. Nadie vale menos. El borrachito de la esquina, el homeless que anda en la calle, esa alma es importante para Cristo. Recuerde, Pablo lo que está tratando de sentar es un precedente para que se quiten las divisiones de la iglesia, para que todos busquen el mismo propósito, que es honrar a Cristo con todos sus hechos. El propósito de nosotros es llenar todas esas sillas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién tiene la mejor idea? ¿Quién lo va a comenzar a hacer? Mire, yo traje esto, yo traje aquello, y lo va a hacer por Cristo, para Cristo, con Cristo. No lo va a hacer por el pastor, no lo va a hacer porque el hermano diga, o porque le diga, bueno, está bien, le celebramos de que lo está haciendo. Pero el trabajo es para el Señor. Y cada uno lo va a hacer de acuerdo como se siente agradecido con Dios. Es lo que Pablo está tratando de sentar un precedente, es ahí, tenemos que mostrar el agradecimiento de Cristo. Y terminamos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 28. Y lo débil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Terminemos el 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo termina este capítulo diciendo, ¿por qué ven mal al hermanito que casi no puede leer, pero está predicando? ¿Por qué tiene que predicar el doctor? Porque habían grupos. O a veces nos hacemos amigos de la gente que tiene más poder porque nos puede ayudar más. Y el que tiene menos poder o menos poder qué sé yo, posición social, casi no le ayudamos. ¿Por qué? Porque no nos puede ayudar. Y Pablo claramente dijo, él escogió lo más vil del mundo y lo débil, él lo hace fuerte. Por eso no creo cuando alguien diga, hermana, haga tal cosa. Ay, es que yo no puedo. Hermano, haga tal cosa. Ay, pastor, es que a mí no me sale bien. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está Cristo? Si Cristo vive en usted, usted lo puede hacer. Si Cristo mora en usted, usted lo podrá hacer porque pida la ayuda a Cristo para poder hacer lo que Cristo le ha encomendado que haga. Y si Dios se lo pidió, es porque Él cree que usted lo puede hacer. ¿Y para qué Dios escogió a los débiles? Para avergonzar a los más fuertes, a los sabios, porque se creen que por la sabiduría, por la fortaleza pueden. No. ¿Y sabe una cosa? Los cristianos, cuando somos débiles, Cristo nos fortalece. Cuando somos tal vez no sabios, Dios nos da de su sabiduría. Pero al fin y al cabo, recuerden, cuando Pablo termina diciendo, Dios da sabiduría para que entendamos la justificación. ¿Qué es la justificación? Que por gracia somos salvos, por la sangre de Cristo, porque Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Somos justificados por la sangre de Cristo. 2, nos dice la justificación, la santificación. Quiere decir, todos somos llamados a ser santos, todos somos llamados a ser mejores, a cambiar aquellas cosas que nos separan de Dios, a cambiar aquellas cosas que no son buenas para los cristianos, son del mundo. Entonces somos llamados a despojar todo eso y sobre todo dice la redención. La redención es que Dios nos perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna, nos compra con su sangre. Pero al fin y al cabo recuerde que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Celebre la vida en el Señor. Gócese en el Señor, no en lo que usted es o lo que usted puede. Al fin y al cabo, quien tiene oídos para oír, que oiga. Denle ofrenda de palmas al Señor ahí donde está. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar